Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de la biblioteca de Merlín? Hoy jueves 16 de octubre del 2025. Es un día trágico, es un día complicado, es un día en el que ha sucedido finalmente lo que muchos se temían. Un peruano más ha perdido la vida en un contexto de protesta. Así que fue trágico. Yo estuve viendo noticias como hasta las 3 de la mañana, la verdad. 2:30, 3 de la mañana, 2:30 creo, 2:30 de la mañana. Y decía, caramba, acaba de pasar algo, acaba de pasar algo. Lamentablemente pasó, lamentablemente sucedió. Justamente en la mañana nos habíamos encontrado con Gianfranco Ereña, con el buen librero. Teníamos que hacer unas grabaciones en el centro con una situación X y nos fuimos a tomar pues desayuno al Queirolo, ¿no? Y yo le decía a Gianfranco, no sé por qué siento que esto va a terminar mal, esto esta noche va a terminar mal, y efectivamente terminó mal. Sí, Kevin sí fue a la marcha, hasta donde tengo entendido. Yo tenía un compromiso que ya había tenido semanas de antelación, lamentablemente no podía cancelarlo, pero sí estuve pendiente del desarrollo de las noticias y esto terminó mal, terminó trágico y terminó con una sospecha, con una gran sospecha, con una sospecha que terminó confirmada finalmente, en que la persona que le quitó la vida al rapero fue un policía. Eso ya está confirmado. Ya el mismo general, creo que es Arriola, confirmó que fue un policía en ejercicio sospechoso de actividad, porque claro, eso no sucedió en la avenida Bancay, no sucedió en Nicolás Arriola, no sucedió en lo que vamos a llamar pues la Colmena, ¿ya? Sí, Pato Noticias está informando también. Curioso Break también hizo chama de información. Así que, por favor, todos un cuac de agradecimiento a Curioso Break. Uh, Sucedió en la Plaza Francia. Plaza Francia es un lugar que curioso, yo y toda la gente bien de este país visita porque por ahí venden libros. Es un lugar que visito seguido, medianamente seguido. Es un lugar al cual voy. Bueno, ya no voy tanto como antes, pero antes iba, pucha, que 3 veces a la semana, ¿no? Y eso. Entonces fue allí, sucedió allí, lamentablemente, y tenemos otro perdido más en el contexto de una protesta. ¿Qué día vamos a hablar de eso? Hoy no hubo video en el canal, si se han dado cuenta. No hubo video en el canal. Porque sentí que iba a ser una falta de respeto. Hoy día había hecho un video, ojo, había hecho un video ya grabado hace 3 o 4 días. Acerca de anécdotas de presidentes, anécdotas históricas de presidentes, ¿no? Y bueno, a raíz de lo sucedido, pues dije, no, o sea, no es el momento de sacar algo así, no es el momento, definitivamente, no este contexto, por respeto a los heridos y por respeto a la memoria del rapero, no era el momento. Lo tendré allí más adelante, quizá algún día lo publique, más adelante, ¿no? Más adelante. Entonces es un día triste, amigos, es una noche triste que al menos arroja un nombre, arroja un culpable, ¿no? Que dice la policía que lo va a poner a disposición de la justicia, del fuero civil, que es el caso de Luis Magallanes. Así que tengan ahí en cuenta que se dijo hasta el cansancio, ¿no? Había testigos,
había fotos, había videos y había cámaras. Entonces, era inevitable, creo yo. Ya era inevitable que en algún momento el peso de la noticia caiga y se termine generando la confirmación de la sospecha que todos tuvieron en algún momento y que mucha gente se negaba a creer y que mucha gente se negaba a ver, ya sea por una cuestión personal que de verdad, ¿no? O ya sea pues por fanatismo, o ya sea porque es un troll pagado también. Eso es una posibilidad. A ver, vamos a leer algunos comentarios mientras se van conectando. Gracias Purple, muchas gracias por su apoyo. Sábado 18 de octubre, marcha nacional. Oigan, yo hace tiempo no voy a marchas, pero creo que este sábado sí voy a ir. Ya me llevó el Chompiras todo. Explico por qué no suelo ya ir a las marchas. A ver, porque mucha gente me escribe y me dice, ¿por qué no vas a la marcha? Bla, 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 bla. Les explico mi lógica de por qué no voy. ¿Por qué no iba? Porque creo que el sábado sí ya amerita, aunque sea aportar pues con un granito más, 2 granitos con Curioso está mejor que yo ahorita. Lo que sucede es que en pandemia me engordé mucho, me engordé demasiado. Mis rodillas se atrofiaron, mi columna se atrofió. Y quien ha ido a una protesta, quien ha ido a una manifestación, la concha de su madre, me ha salido un granito en la espalda. Quien ha ido a una manifestación sabe que tiene que correr, sabe que tiene que correr bastante, pues, ¿no? Entonces yo ya estaba muy gordo, pues, estaba 140 kilos, pues, Dios mío, ya era talla Kings León, ya. Entonces uno tiene que correr por su vida, porque cuando llega la hora del gaseo, porque yo he estado ahí, yo he estado en marchas anteriores en mis épocas, métele su jala de cadena, por favor. Entró al saca carajo. Chao. A ver, trabaja Curioso, mueve la colita. En esas épocas, pues sí, pues había un trabajo, pues que tenías que hacer, que era correr, pues, ¿no? Tenías que gritar y correr. Pero ahora me había engordado, pues. Yo ya no tengo con quién ir a la marcha, ¿no? Entonces, y en caso me pase algo, ¿quién carajo me va a socorrer? ¿No? Yo voy a hacer más una carga que otra cosa. Entonces ya no iba a las marchas, justamente por ese detalle. Ahora he bajado de peso. Ya no peso 140, ahora peso 110. Técnicamente ya puedo subir un scooter de Xiaomi. Y vamos a ver, creo que sí me voy a animar, así que va a ser quizás un momento para retomar. Lo que yo sí hacía, y ese es cierto atrás, ese es cierto ahí, es difundir noticias correspondientes pues al desarrollo de la protesta, ¿no? Entonces, ahí es donde yo comparto algunas noticias, algunas cosas que veo por ahí, algunos apoyos que también se hacen, ¿no? Entonces, yo decía, yo soy más útil en redes que en persona, porque en persona solo soy uno ahí jodiendo, ¿no? Pero yo creo que ahora sí ya llegó la hora, así que liberaron a la bestia. Y llegó la hora, definitivamente. ¿Cuál es la función de una marcha o una protesta? La función es visibilizar y dejar en claro al poder que su situación no da más, no camina más. Y esta es una protesta de hartazo, no es una protesta pro Susel. No sean idiotas, por favor, no sean estúpidos. Ese es ser estúpido, ¿ya? Nadie está yendo ahí pro Susel. Intentaron hacer lo mismo con las de Merino, ay, que por Vizcarra, ¿no? Ahora dice, ay, pro Susel. Lo peor de todo es que ya ni siquiera funcionan esas narrativas, weón. Ya ni siquiera, weón. Antes funcionaba el terruqueo. Ahora ya, ¿a quién chucha le importa que le digan? No, weón, lo han extinguido tanto. Lo han machacado tanto. Que finalmente, pues, ya no tiene el efecto. Así que vayan. O sea, Eso sí, vayan con inteligencia.
vayan en grupo, vayan con las indicaciones que les he dado, que lo he puesto en mis redes. ¿Qué indicaciones, tío Mewin? A ver, antes de las indicaciones, he escuchado bastante lo usual. Lo que pasa es que la DBA, siendo la DBA, que es la clásica DBA, por eso la derecha más estúpida de toda Latinoamérica, buscan lo más sencillo para huevear a la gente. Que estás marchando pro Susel, que estás marchando pro ¿qué me dijeron? Pro Vizcarra, que estás marchando pro ONGs. No sean cojudos. Esta es marcha del hartazgo. Acá ya ni siquiera la fórmula dicotómica de derecha e izquierda ya funciona. Acá ya la gente le llevó al huevo todo. Ya están cansados. Ahora, me imagino, ¿no? Que la lógica de la protesta que se manifiesta, que se articula y que se desarrolla en este contexto, es una queja porque se ve en el gobierno de Oré, estoy hablando de su segundo apellido es Oré, creo, de Yeri, ¿no? Una continuidad, ¿no? Un reciclaje de Dina, porque finalmente, o sea, sus ministros son el escuadrón suicida, weón. Hemos recogido lo peor de lo peor, ¿no? Sobre todo ese primer ministro. Es un hispanista idiota. Yo conozco hispanistas respetables, ¿ah? Muy pocos. Este es el clásico idiota que te dice: la independencia jodió el Perú. Antes que desactive sus redes, tenía su banderita Cruz de Borgoña y todo ahí. Yo digo, ¿cómo un cojudo así llega a esos niveles? Creo que ha sido mira, y encima era un pajero, weón. El pata, todos estos huevones y panitas son bien latigazos así de catolicismo, que cristianos, weón, ser tejero, weón. Entonces, sean pendejo, pe. Así me seguía a pie estoy, Dios mío. ¿No? Entonces, no sean cojudos, pe, por favor, para pensar que es una marcha pro Susel, pues, ¿no? Y a mí personalmente no simpatizo mucho con ella. Yo no ni a balas estaría yendo a una situación así. Entonces, ese es el contexto allí, ¿no? Ahora, en una marcha, obviamente, al no tener en este caso un liderazgo visible, porque en un entorno de persecución, en un entorno de criminalización, ¿no? Claro, al líder lo van a fichar, lo van a ubicar y finalmente lo van a procesar o le van a sembrar alguna huevada quizá. Al no haber un líder, se reúnen colectivos, ¿no? Se reúnen colectivos. Por ahí quizás un colectivo, no sé, pues pro Palestina, otro pro Castillo, ¿no? Se reúne de todo, la verdad. No hay un solo consenso, ¿no? Pero hay que entender eso, que finalmente la protesta aglutina varios grupos que tienen intereses en común. Y esa es una de las cosas por las cuales ya ni siquiera decir la derecha en sí, porque el Congreso ya es un nido séptico, ¿no? Es un pozo séptico, ¿no? Intentan deslegitimar, ¿no? Piensan, enfocan en un grupito y dicen, ya mira, todos son de este grupito. Enfocan en otro grupito y ya todos son de este grupito, ¿no? Entonces, es una reducción simplista, ¿no? Demasiado simplista. La protesta ha sido una forma de expresión notoria en el siglo XIX, en el siglo XVIII incluso, si no me falla la memoria. La rebelión de la Fronda, o sea, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Entonces, no es que sea un caprichito, ¿no? No es que sea una pataleta, no es que sea una patadita en el piso y decir, mamá, cómprame ese labú. No es así. A ver, Pato News, Pato Noticias, curioso. ¿Hay o no hay toque de queda? Por favor, ¿hay o no hay toque de queda? Confirma. Oh, no te preocupes, Yerita, dice mi amor. A ver, dice, curioso break, Pato Noticias, dice, PCC, ¿qué significa? Pato Sporting Cristal. En cualquier momento habrá mensaje a la nación por parte de la PCM, donde el periodista Jesús Verde dice que se anunciará el toque de queda. Ahora, el toque de queda, hoy ¿cuándo? Esa huevada no funciona, ¿no? Bueno, yo me imagino que la única razón para declarar toque de queda ahorita, muchas gracias Juana, bienvenida.
me imagino que la razón para el toque de queda es evitar protestas. No está enfocado en la seguridad como tal, ¿no? O sea, ahora, mi percepción personal es que la gente se va a pasar el toque de queda por el forrito, ¿eh? O sea, yo creo eso. O sea, a ver, con la muerte ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Mauricio era? ¿Sáenz? Perdón, yo tengo memoria de pollo a veces. Con la muerte del rapero, hubo todo un proceso puta triste, weón. Primero, negación. No, que no, que no. Por ahí incluso algunos miserables, y me refiero a miserables en las redes, que comentan con seudónimos, con cuentas falsas, que no tienen, que vamos a llamarle truco, porque ese era creo su nombre de artista, ¿no? Porque no comentan pues con cara y con datos, son miserables, cobardes. Decían que esto había sido un autoatentado, ¿no? Un atentado en torno de las marchas, para hacer que se vuelvan más agresivas, ¿no? Y a raíz de esta agresividad, pues, se pueda tener el muerto, ¿no? Entonces, hay una lógica en nuestra clase política perversa, ¿no? De que se necesita un muerto, ¿no? Pero ¿por qué piensan que se necesita un muerto? ¿Cuánta gente murió en las protestas en Puno, por ejemplo, con Dina? Un montón de muertos. ¿Pasó algo? No. ¿Por qué siguen insistiendo en que se necesita un muerto? Si ya hubo muertos. Y no pasó nada. No sé, yo por eso, cuando dicen todos esos bots, cuentas estúpidas, ¿no? Dicen, necesitan un muerto. Cojudo, ya hubo muertos. Con Dina hubo un culo de muertos. ¿Y pasó algo? No pasó nada. Entonces si quieres realmente hacer tu trabajo, amigo bot, ¿no? Búscate algo más elaborado, búscate algo más, no sé, ¿no? Más arquitectónicamente bien diseñado, ¿no? No repetir como burrito, ¿no? Necesito un muerto. Ya, ahora ya ha habido un muerto. Ha habido un muerto. Ya, lamentablemente perdimos a Truco. Aquí se desarrollan escenarios interesantes, muy interesantes, ¿ya? Se desarrollan escenarios interesantes. Por un lado, creo yo, y creo que estoy siendo muy inocente, pero déjame ser inocente, todavía tomo Milo. Por un lado, me da la impresión que si la policía hace bien las cosas ahora y se encarga, como dijo pues Arriola, ¿no? De bajarse toda la línea de mando, ¿no? Desde el coronel o el general hasta el pata que jaló el gatillo, puede ser un inicio de un cambio sincero. Ojo, estamos jugando todavía al inocente, ¿eh? Un inicio de un cambio sincero, ¿no? No está muerto políticamente el fujimorismo. Estás hablando huevadas, ¿eh? No está muerto. Está más vivo que nunca. Ahora ha mutado. Esa es la primera salida, ¿no? Que la policía tenga un momento de lucidez y diga, oye, ¿sabes qué? A raíz de este incidente, vamos a hacer una reforma profunda, vamos a dar el gesto de crear algún tipo de vínculo de confianza. Porque yo creo que lo que a la gente le empincha de la policía, y es mi percepción como ciudadano, ¿ya? Como ciudadano. Es que a la gente lo que más le llega al chompiras de la policía, es la impunidad. Eso creo yo, es la impunidad. No es que, sean jodidos, sea qué sé yo, ¿no? Mira, dice, ya sabemos que tienes tu corazón socialista. Cojudo, yo te voy a dar lecciones, porque yo no soy cualquier idiota, yo no soy cualquier imbécil como tú. Yo sí he leído. Dime, ¿cuándo mierda he dicho que necesitamos un gobierno que agarre la propiedad privada y la reparta a una propiedad pública? ¿Cuándo he abogado por un gobierno único? ¿Cuándo he abogado por una revolución cultural que se encargue de vincularse a los políticos, a la política de intereses del gobierno? ¿Cuándo he abogado por una política de proteccionismo extremo? No seas imbécil, pues. A mí no me vas a huevear. Huevea al baboso que tienes en tus contactos ahí. A mí no me vas a huevear, pero no me vas a decir socialista.
No me vas a decir socialista ni cagando. Yo jamás he dicho, yo quiero la abolición de la propiedad privada. Nunca. Primero, vaya, cómprese un libro de 5 soles ahí en la librería de su distrito, porque están a ese precio, están baratísimos. No, ser ignorante a estas alturas ya es porque uno quiere. Hay libros baratos y yo lo he demostrado. En videos, en stories, un huevo de veces. Yo lo he demostrado. Yo vengo de familia de Villa El Salvador. Yo me he educado con mi plata, huevón. Yo me he educado con mi plata. O sea, ni me vengas con la excusa de que no. Edúcate y luego llama socialista con base a quien quieras. Yo no sé qué serás tú, pero si haces algo así de esa manera, así informarte, eres un idiota, por definición. No te estoy insultando. Volvemos. Entonces, primera salida. La policía genera un cambio. Porque a la gente lo que le llega el pinche es la impunidad. Si es que se puede. Lo que yo creo que va a suceder, el partido yaguerista, gracias Miguelón. No sé si tenemos el momento Nepal, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Además habría que ver las circunstancias del devenir histórico de Nepal. Ojo, porque ahí también hay que irse al otro lado, ¿ya? Acá sí nos vamos al otro punto. A veces romantizar demasiado un movimiento social, no sé, pues, ¿no? Llevarlo a un extremo de epicidad también borra las fronteras de la razón, pues. O sea, habría que ver el contexto entero sobre el cual Nepal llega a ese punto de ebullición. Y también hay que examinar la trayectoria educativa, cívico-cultural de Nepal. Porque de eso también depende muchísimo de la capacidad de un país para educar a sus ciudadanos, ¿no? No sabemos si Nepal tendrá un sistema educativo eficiente o quizá tenga una cantidad de población quizá más a una política de crítica, ¿no? Por ejemplo, los argentinos, yo no soy un fan de Argentina, la verdad, pero los argentinos tienen una educación muy interesante con respecto a lo que es la manifestación social, ¿no? O sea, existe. Que les haya tocado un demente ahorita, pues ya es otra cosa. Habría que ver esas circunstancias, ¿ya? Habría que ver esas circunstancias, cómo han llegado a ese punto, ¿no? Porque si uno intenta generar el momento Nepal sin tener las circunstancias Nepal, eso puede terminar muy mal. Peor que lo que es ahora incluso. Le decía, y la segunda opción que se haga es, bueno, este es un momento para, ya está bien, cometimos un error, no va a volver a pasar, y volverá a pasar, y esta vez quizá ante la ausencia de pruebas, porque esto ha sucedido, o sea, esta identificación del criminal ha sucedido, ¿por qué? Porque había pruebas. Había videos en todos lados, había gente grabando, gente tomando fotos. O sea, la gente, la verdad, para aplaudir, se hizo una muy buena. O sea, no tocaron las balas, creo, lo dejaron allí, examinaron la escena del crimen. O sea, ya era demasiada la prueba como para poder barajarla. Entonces, yo tampoco creo que esto ha sido una mano al pecho, ¿ya? No creo que ha sido una mano al pecho y decir, oye, si le hemos cagado, ya no hay cómo ocultarlo, mi percepción, ¿no? Ya no era ante la abundancia de pruebas, pues, ¿qué vas a hacer, no? Por eso es que yo les decía en los estados, cuando vayan a marchas, graben todo, huevones, graben todo. Graba al que está jodiendo, al que está haciendo el desorden, al que está haciendo la otra cosa, al que se ve sospechoso. Graba todo, huevón. Ese es uno de los pilares sobre los cuales se tiene que sostener. Ahora, un huevón me comentó en mi Instagram, de uno de tantos huevones, ¿no? Pero este huevón lo recuerdo porque es uno de los huevones que me comentó poco antes de iniciar el stream, ¿no? ¿Por qué no cuelgas algo de los policías heridos? ¿Por qué no cuelgas algo de los policías heridos? ¿Cómo te quedas comunista? Y se fue a tomar su cóctel de caca. A ver, por una razón. A ver, hermanito. La policía tiene de su lado a la prensa, al gobierno. Se tiene a sí misma como institución. Tiene atención de su propia institución, tiene su hospital. Y tiene pues a los fans del autoritario.
El chibolo, que actualmente está creo que con muerte cerebral, no tiene ni mierda. No tiene ni mierda. O sea, no tiene nada. Entonces, si tú me dices, oye, ¿a quién apoyas? Obviamente apoyo al que no tiene un carajo, pero huevón. Apoyo al que no tiene la voz, apoyo al que no tiene no tiene los recursos, porque es justo, pero huevón, es lo justo. No, es lo justo. Y aún falta esclarecer ese asunto. No sé si ya habrá llegado a verse ese tema, pero ojalá que el chico se recupere porque está necesitando mucha donación. De todas maneras, ahí en mi Instagram he colgado un estado a las cuentas de banco para que puedan dar una colaboración si es que les nace por él, ¿no? Entonces uno tiene que apegarse, yo creo, al lado más necesitado, pues así. Por un lado está alguien que tiene todo el más media de tu lado, y por otro lado está un chibolo que creo que ni siquiera lo han mencionado a carta cabal en los medios. Obviamente él necesita. Ahora, por ahí me dicen, también otro cojudo que me mensajeó a las 5:40 creo. Lo que los tengo ahí por taxonomía. A ver. Dice, si no vas a la marcha me pierdes para siempre, tienes que salvar tu honor. Ah, papi, no sé quién es Gmail, cuy. A ver. Cuando sucede un desmán, cuando sucede un asunto de violencia, ¿ya? Saludos de Houston, gracias. Soy sí que me No, no te preocupes, Juan Jean Paul. Todos tenemos ahí. Yo también no le caigo un culo de gente. Gianfranco le cae a otra gente. Kevin le cae a otra gente. Así que normal. Hay todo en esta viña del Señor, amigo. Gracias de todas maneras. A ver, hasta que se ha dado $5 para decir me llega el pinche. Pero ahorita lo voy a mandar ya por un rato. A ver. ¿Qué cosa sucede? Cuando sucede ese tipo de incidentes, nuevamente, el consejo es, papito, saca tu celular y graba. Graba. Ya. Porque tú no sabes que si el que está haciendo... Espera, te voy a la marcha. El sábado, amigo. El sábado voy voy así como el monstruo decapitador de 300. Así como mis manos ahí, si gusta ahí. A ver. Si es que hay una persona que hace desmanes, que está incitando al chongo y todo el asunto, graba. Graba. Ya. Métele su grabadita. Porque tú no sabes si esa persona es realmente alguien que está protestando junto contigo o junto con el grupo, o es una persona que llegó a hacer su huevada, puta, quizá motivado por otros intereses. Ya, bueno, te doy pocas palabras. Quizá. Pero lo que no puedes hacer es meter bala gratis, pues. No. Porque muchos me dicen, no, pero Merlín, la policía se sentía acorralada. Man. Se supone que la policía está entrenado para eso. Se supone que es chamba de la policía. Se supone que la policía ha estudiado, ha entrenado y come de eso. Se supone que sabe lo que tiene que hacer en una situación así. Porque si fuera gatillo fácil, si fuera simplemente hoy dispárale y punto, huevón, te contratas a un sicario y hace la chamba, porque es un gatillo fácil. No. O sea, si una persona está entrenada para poder proceder con una técnica y una estrategia, porque se supone que para eso estudian. Tiene que proceder con lo que ha aprendido. Por eso, si te encuentras a alguien haciendo chongo, ya. En tu caso, pucha, tú no estás entrenado, pues. Tú no tienes entrenamiento. Grábalo y que te funcione, pues, la grabación para posteriormente pruebas. Pero si es el lado de un policía, tu chamba, identificar y procesar, ¿no? Se le identifica al que hizo con los elementos probatorios, sí o sí, y luego se le abre un proceso por lo que ha hecho. Pero no se le hiere ni se le elimina. Eso tienen que meterse en la cabeza, pues. Eso tienen que meterse en la cabeza.
Mucha gente no entiende eso. Mucha gente entiende que ya va a pasar algo, listo, ¡pum! ¿No? Ya, se acabó, ¿no? O métele la lacrimógena en la cabeza, en la cara. No. ¿Por qué no, Marley, si le están haciendo eso? Porque él está entrenado, pues, pedazo de caca. Porque él está entrenado. Él sabe lo que está haciendo. Sabe manejar un arma. Sabe defensa personal. Sabe reducir a una persona. Se supone que de eso viven. Porque no sé, la gente piensa que son angelitos desarmados. No, conocen, saben lo que están haciendo. No puedes irte de gatillo fácil y ya. Esa es la chamba que hay adentro. Nadie te está diciendo que... Oye, ¿y por qué no opinas de los que hacen los desmanes? ¿Por qué no opinas de los que hacen los que han prendido fuego? Ya. Esa es chamba de la policía. Esa es chamba de alguien que... Gracias, Anita Zúñiga, preciosa mi amor. Esa es chamba de alguien que ha recibido el entrenamiento necesario para identificar eso y tener un procedimiento. Ya, tener un procedimiento. Entonces, si no existe esa capacidad, ¿cómo? Entonces, ¿para qué han estudiado? ¿Para qué tienen ese estudio? Y no va a faltar el huevón que dice, ay, pero tú lo dices desde ahí sentado, otra cosa es estar allá. Por eso uno escoge su profesión, pe huevas. Porque muchos dicen eso, ay, tú lo dices desde ahí, tú no sabes lo que es estar ahí presente. No, no lo sé, por eso no me he metido ahí. No lo sé porque yo no me he metido ahí, yo no he elegido estar ahí. Yo elegí para lo que yo creo que soy bueno y el que está ahí ha elegido lo que cree que en el que él puede ser bueno. Así es la situación. Yo no puedo decirle, no sé, al ingeniero, ay, tú no sabes lo que es estar acá en mi lugar, ¿no? Y el ingeniero tampoco me puede decir lo mismo, porque ambos hemos escogido la profesión de acuerdo a lo que nosotros hemos creído que somos buenos. Y depende, pues, la experiencia si nos dice si hemos llegado a ser buenos, obviamente. Entonces, ese es el procedimiento. El procedimiento tiene que ser legal. Muchos se ufanan de decir, ay no, pero rompen el orden constitucional, que el presidente Yeri ha sido elegido constitucionalmente. Pero para pedir represión, ahí sí se salta en lo constitucional. Ahí sí les llega al huevo, ahí sí no, el procedimiento legal no funciona, no sirve, no, ahí es bala. Por eso es que en el fondo son autoritarios. Ya creo que ni siquiera encajan dentro del autoritarismo, ya encajan en el totalitarismo. O sea, la gente que empieza a razonar de esta manera. Es bien triste. A ver, vamos a leer un par de chapeos que han llegado. Oye, curioso, avísame si es que ya inicia el mensaje a la nación, ¿ah? Oye, ¿estás ahí, oye, palmípedo? Hombre con membranas en los brazos, en las extremidades. Estoy en inglés. A ver, vamos a leer. El primer ministro, yo lo sacaba por sus tweets hispanistas. Lo había visto. Y yo digo, qué pena llegar a ser tan viejo y tan cojudo. Mira, yo me espero ser imbécil a esta edad. 35 años, soy una guaguita, un vuelo a placenta y chaufa. Ya, yo me espero ser imbécil a esta edad. 35 años, un tarado, un cojudo, ¿no? Pero no a esa edad, pues, huevón. O sea, no puedes llegar a ser tan cojudo a esa edad, pues. O sea, ese ya es un crimen, güey. Porque ya no tienes tiempo de redención. Encima está pelado, güey. Ya es suficiente. Una cosa, maneja un Renault y es el infierno. Y es el diablo en persona. A ver, gracias Delia, muchas gracias. José Joaquín. La policía debería apoyar la protesta. Creo que no lo hacen porque están conformes al régimen de jubilación. No sería novedad. Y ahorita quiero comentar algo de eso. Miguel, ¿qué tal? Ya se arreglaron las cámaras del centro de Lima, siguen malogradas desde Merino. Bueno, algo que sí hay que resaltar. Yo no soy fan de Reyardo ni de Porky. No soy fan para nada. De lo único que puedo resaltar algo es que su fondo editorial de este año salió más chévere que otros años. Ya, es lo único que puedo resaltar. Pero, al menos, bueno, esta vez sí las cámaras funcaron, pues, ¿no? Funcionaron. Y eso es lo que ayudó. Tienes contra los Reyardo, dice, no me gusta esa marca, ¿no? Ahora, con respecto a la vocación. A ver. Con respecto a la vocación.
Se difundió una foto de una policía de tránsito que estaba... Hola, Selina, ¿qué tal? Que estaba apuntando con su arma de reglamento, ¿no? Con su arma de reglamento. Así, de frente, ¿eh? Yo no sé si siquiera se podrá apuntar arriba, así, ahí sí caigo yo en la ignorancia total. Pero me imagino que no, pues, porque si estás en una marcha puedes meter, pues, un balazo cualquiera, ¿no? ¿Qué tal, Ariel? Con la marcha salieron un montón de viejos a decir otra vez que son la palabra de T y que los derechos se ganaron por la derecha. Ah, cojudas, ¿eh? ¿Qué derechos se ganaron con la derecha? Es que también que hablar de derecha es de contexto. Ya, ahorita podemos entrar ahí. Pero ya, hay una foto. Bueno, yo he visto la foto. Ya, yo he visto la foto, no he visto los videos. No llegué a ver los videos. ¿Para qué dijo tú este coche? Ay, sí, papá, para la huevada, así como le gusta, ¿no? Ya, volviendo. No puedes perder los estribos si trabajas con armas, pues. No se puede perder. ¿Qué dice? ¿Por qué en Perú no les agrada el presidente? No es que no agrade, amigos. Es que aquí hay un enquistamiento ya de mafias. Los partidos políticos ya han dejado de ser partidos ideológicos. Y la palabra ideología no debería asustar, ¿ya? Debería ser algo elogioso todavía encontrar un partido con ideología. Lo que ahora encuentras es simplemente vientres de alquiler que meten por voto de arrastre a gente, pues, que hace un desastre adentro. Y eso es lo que a la gente le llega. El sistema presidencialista me parece que es un sistema bueno. Yo creo eso. A mis amigos de izquierda no les gusta, pero yo sí lo creo. El problema es la bandeja de oferta. El problema es la bandeja de bocaditos. El chongo no es la fiesta, el chongo es la bandeja de bocaditos. Porque no hay... O se le cierra por último el paso quizás a opciones más decentes, ¿no? ¿Qué estaba diciéndote, carajo? Me he olvidado. Ah, ya. O sea, si estás trabajando con armas, no puedes perder el escenario, no puedes perder los límites de la sobriedad tan rápido, porque estás trabajando con armas. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera sucedido? Vamos a hacer un contrafacto, una ucronía acá. ¿Qué hubiera sucedido si es que a esta policía de tránsito se le escapaba un tiro? Porque lo agarraba así, está con toda la energía crispada. Ahora, eso también evidencia que era otra cosa. ¿Cómo serán los sistemas de selección de alguien que entra a las Fuerzas Armadas? Yo no lo conozco, la verdad. Pero por lo que me han contado, amigos que han postulado, ¿no? Con este proceso que le dicen el psicotécnico, ¿no? Que todavía se hacen evaluaciones, me imagino, bien arcaicas, ¿no? Como esto de dibujar un árbol bajo la lluvia, ¿no? Ahora ya está tutoriales, cómo hacer bien ese test. Sí hay tutoriales de cómo pasar un examen psicotécnico. Entonces, ¿qué naturaleza tiene seguir haciendo eso? Se supone que el psicotécnico te tiene que agarrar en seco, pues, ¿no? Se supone que el examen psicológico te tiene que agarrar en seco, ¿no? Así a la nada, ¿no? No lo sé. Pero habría que ver, definitivamente. Habría que ver. Me imagino que en estos días se va a ir sabiendo mejor, ¿no? Sabiendo la verdad, se va a ir abriendo el camino. Y obviamente la gente está con el mexicanismo de por medio emputadísima. La gente está emputadísima. Ahora no sé si será lo del toque de queda. Porque el toque de queda sí va a terminar mal, ¿eh? Mal. Aquí se hablan, es un saludo a la bandera, te habla un ex policía, todos pagan cada año porque te comían los médicos de la sanidad. Ah, la mierda. Gracias, Rubí, gracias. Dice, es que se supone que la chica no tuvo que agarrar el arma, tuvo que agarrar macana o porra, porque si no se estaría excediendo a los niveles de fuerza utilizados. Todo mal. Claro, por más que haya sido, no sé, pues casual, ¿no? No puedes hacer esa vaina, pues. No, pero igual sí tenía conciencia de haber tomado el arma, ¿eh?
lo pone así, todavía. O sea, a ver, si yo la cago, supongamos, puta, estoy acá haciendo mi celular y sin querer le muestro el WhatsApp de Yuyu, ¿no? Digo, al toque lo retiro, pues, puta, le he cagado, pues, ¿no? Pero no te quedas así, pues, no tiene sentido, ¿no? Y lo otro que dijo, no sé quién dijo eso, que fue la idiotez mayor, que le tiró la culpa a los sanmarquinos. Que le tiró la culpa a los sanmarquinos. ¿Quién fue el que dijo? Ese sí no sé bien. ¿Lo dijo el ministro del Interior? ¿Lo dijo el Premier? Al Premier le tengo particular bronca, concha su madre. Me llega el pinche esa gente. Pelado todavía. ¿Quién dijo eso? ¿Pero cuál ministro? ¿Cuál de todos? ¿El del Interior? Ah, el del Interior, le dijo. Concha su madre. Yo no soy sanmarquino, ¿eh? Yo soy villarrealino. Pero yo tengo muy buenos amigos en San Marcos. O que son sanmarquinos. Y de hecho, de paso, tendría que agradecerle también a San Marcos parte de mi formación. Porque yo iba constantemente a los eventos que hacía San Marcos, cuando yo era estudiante de la Facultad de Sociales. Ya, eso, por ejemplo, es incendiar innecesariamente la pradera. O sea, tranquilamente podías decir, ¿no? A ver, había un grupo de manifestantes, es cierto, estaban procediendo pacíficamente, es cierto, y de pronto salió un grupo de personas que comenzó a agitar, como ya sea espontáneamente o ya sea como respuesta de la policía en el encuentro en Abancay, y que fuera este encuentro lo que desató una oleada de violencia. ¿Qué necesidad había de decir? Esos sanmarquinos. No había necesidad. Ninguna. Se supone que es un gabinete de la conciliación, un gabinete de la... No sé, un gabinete del gabinete Teletubby, weón. No había sentido. No tiene sentido que digas eso. Ningún sentido. Hay quien dice, pero ahí estaban pintando sus escuditos, ¿no? Weón, yo puedo pintar mañana que vengo de la escuela Xavier de mutantes, weón. ¿Y qué van a decir? Eso es la gente de Xavier, rojo de mierda, rojo y pelado. No, pues, sean cojudos. Ese es incendiar la pradera innecesariamente. Y ojo, y los sanmarquinos están recontraemputados por la intervención a la universidad. Ojo, yo a veces converso con algunos estudiantes de San Marcos, hasta que les ha dolido en el alma lo que ha ocurrido. Y eso de verdad, por ejemplo, hasta ahorita está impune, ¿eh? Eso hasta ahorita está impune. No sé si ya habrán... Esos sanmarquinos siempre han imputados, ¿no? Aparte de San Marcos, hoy en día, ya es una universidad, vamos a decir así, más plural. Ya no necesariamente... Lo que pasa es que la gente se ha quedado, o al menos no la gente, ¿no? Lo que pasa es que los ultraconservas se han quedado con la idea del San Marcos de la época de Sendero, con las pintas y con todo eso. No niego que sí haya gente que aún tenga una impresión positiva de Sendero. De hecho, en Villarreal había un grupo, ¿eh? Había un grupo que tenía una simpatía por Abimael Guzmán y todo. Ahora son buenos burócratas. No niego que exista, pero la generalización, ¿ya? Pero la generalización es incendiar la pradera innecesariamente. Pero bueno, vamos a ver qué cosa sucede, qué cosa pasa. San Marcos es plural, pero quienes siempre hacen bulla son los sociales y de letras. Yo tengo una hipótesis de por qué. Porque en sociales y en letras son lo que podríamos decir las carreras de humanidades. Son las carreras que te hacen ver en perspectiva la gran trayectoria del desencanto de la vida del peruano. Y lo ves año tras año. ¿O cómo no vas a quedar inconforme si es que te estás enterando un montón de cosas que en tu precario sistema educativo no te han contado? Porque mucha gente me dice, yo soy administración, no me gusta esta gente, que para profesor, yo soy ingeniería, no me gusta esta gente. Claro, no es por despreciar tu carrera porque es importantísima, pero entiende también el otro lado. O sea, son gente que tienen lecturas mucho más avanzadas de cómo evoluciona la sociedad, de cómo evolucionan las ideas, de cómo evoluciona las prácticas como la política, la cultura, el arte. Y no es una trayectoria bonita. Claro, de ahí cada uno lo procesa a su modo.
hay gente que va y se mete quizás a una opción de izquierda un poco más forzada, o perdón, no es la palabra, más fuerte. Hay otros que se van al centro, hay otros que son liberales, pero liberales de verdad, no huevadas como dicen, liberal en lo económico y tarado en lo social. Entonces, hay una visión mucho más real del mundo. ¿Por qué? Porque en otras visiones, es como que, no te quejes, sigue nomás, weón, tú sigue. Tú dale, weón, ¿no? Y eso funciona un tiempo, ¿ya? Eso de tú dale, no daste el cojudo, ¿no? Funciona un tiempo. Pero nosotros no somos, pues, no somos, hormiguitas aisladas, pero nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad, vivimos en un gran tejido, ¿ya? En un gran tejido social. Lo que tú hagas en tu momento, ¿qué dice? ¿Visión real del mundo igual a izquierda? Sí, izquierda también, liberal también, para si no lo sabes, también cuenta. No le tengas miedo a leer, no le tengas miedo al marxismo. A mí no me caen mucha gente de la extrema izquierda, no me cae, pero reconozco que sí han tenido, o que tienen en muchos casos, lecturas muy interesantes. El resto ya son huevas. Bueno, el chongo es que no hay, creo yo, esa conciencia quizás en otros puntos, ya sea por la cotidianidad o ya sea porque se han comido este rollo pues de que tú lo haces, tú puedes, tú solo puedes y tú solo lo vas a lograr. Porque nuevamente somos seres sociales y en este gran tejido de la sociedad, en algún momento la indiferencia o la qué sé yo, o la malinformación o la desinformación te va a hacer daño a ti también. Va a llegar a ti en algún momento. Y cuando llegue, ¿tú crees que los responsables te van a decir, oye, yo la cagué? No, te van a decir, no, fueron ellos, fueron ellos. Por eso es que tienen que checar, pues, tienen que revisar. No todo es una hormigas aisladas, jajaja. Es una analogía equivocada lo que estoy haciendo, pues carajo. Ya, voy a leer sobre las hormigas, ya. Prometo no dormir hoy y leer sobre las hormigas. Es importante, mañana cambia el mundo con la lectura de las hormigas. Entonces hay esa forma errada de ver el mundo. El mundo es más complejo. El mundo es más complejo que un partido de fútbol. Yo por eso detesto, no tendría cerca dos tipos de personas. Un fanático religioso y un fanático de fútbol. Puta, son lo peor que puede haber. Dicotómicos al mango. Creo que mi familia me va a terrucar porque estoy a favor de la marcha. Tú dale, papi. Tú dale. Nuevamente, recomendaciones. Ahí saludando al Terna asignado. Amigo Terna, ya pega si quiera. A ver. Recomendaciones por si van a ir este sábado, ¿no? Porque este sábado tengo entendido que se está haciendo. Oye, Pato Taxi, curioso, me haces el transporte, porfa. A ver, ¿qué dice José? Hola, ayer tuvieron un amigo de la PUC, su nombre es Diego Echevarría, revisen ese FPUC, porfa. Ya, a ver, un ratito lo reviso. Creo que es el del polito de Pink Floyd, ¿sí es él? Dice que a partir de mañana. Oye, Pato Taxi, ¿va a haber o no va a haber toque de queda? Revisa, por favor, revisa. Tío, mi viejo te dice comunista de mierda. Dice sus verdades, pe. Oye, viejo concha. Nuevamente, si alguien me llama algo, puta, dime gordo de mierda. Ya, lo acepto, soy gordo. Listo. Entonces no te lo voy a discutir. Así discutamos, no te lo voy a ocultar. Soy un gordo, no te lo puedo ocultar. Soy menos gordo que antes, eso sí. Pero si me dices comunista, dime por qué, pues. ¿Por qué? A ver, ahí quiero verte entrar en modo trompo. A ver, ¿por qué? Nuevamente, he pedido expropiación de los medios de producción, repartición igualitaria de la riqueza después de la expropiación, centralización del poder, políticas proteccionistas, intervención en la educación a favor del Estado, expansión de la revolución, porque es otra de las características del comunismo, su internacionalización. ¿He pedido alguna vez eso? No, nunca, neva, como dice Jisoo, neva, nunca he pedido. Así que, viejo chuparrata, yo no soy comunista.
No soy socialista, ni siquiera socialista. ¿Qué soy? Jaegerista. ¿Quieres saber qué mierda es? Vete a Ataque a los Titanes. Ahí capaz en el camino encuentras la luz. Bueno. Sale a caminar en la marcha. Sale a caminar en la marcha, dice. Mano, yo puedo caminar las veces que yo quiera, donde quiera, para donde quiera, para cuando se me plazca. Y si quiero voy. Y si no quiero, bueno, te jodo haciendo stream. También. De hecho, yo siento que soy más útil haciendo stream que yendo. Pero solamente para joder o hacer stream voy a ir. Los dos todavía. Dice, todavía no anuncia. Pero eso... ¿Qué dice de todo? Mira, ya leí, Alberto, pero mira, ya leí. Oye, sácame, jálame la palanca, por favor. Ya la caca está pestando, ya. Ya la caca, ya mira, ya no pueden, listo, ya se va a la panza. Cojudo, con esta panza yo logro un culo de cosas que tú nunca en tu puta vida vas a lograr. Así de simple. Todavía no anuncia eso del toque de queda. Se verá en la conferencia que van a dar, pero todavía no se sabe. Oye, no seas tan pendejo, fe curioso. Ya. Se viene golpe de estado. Oye, eso, como qué cosas. Curioso, por favor, ahí recita, por favor, el pliego de méritos. Academia Nacional de Historia, reconocimiento de Forbes, ya no sé qué más decir. 3 veces ganador los premios Luces. Tengo una asiática a mi lado muy guapa. Por favor. A ver, se viene el golpe de estado, dice. Bueno, esa es la hipótesis. Ah, también se dijo Illustrator. Esa es la hipótesis. ¿Quién dijo eso? Tafur, ya me acordé. Juan Carlos Tafur, ¿no? Juan Carlos Tafur se soltó un dato bien pendejo, ¿eh? Bien pendejo. De que había, a ver, más o menos parafraseando al tío Tafur, había dicho de que estaba preparándose una suerte de golpe de estado, un golpe cívico-militar, porque iba a ser en alianza con lo civil, ¿no? En el que Rospigliosi asume el poder y por medio de él las Fuerzas Armadas iban a tener el control. Ojo, esa es la visión de Juan Carlos Tafur, que soltó Juan Carlos Tafur, ¿ya? Así, no sé si el pata se habrá querido meter el real bait del día, o Moya dijo, tengan cuidado con los ex gordos, dice. No, sí, no hay gente más gordofóbica que un ex gordo, dicen. A ver, Curioso está gorda, avisando, Curioso está gorda, está engordando, Curioso, Dios mío, pasa. A ver, ¿será cierto eso? ¿No será cierto eso? A ver, lo cierto es que este tío de Juan Carlos Tafur suele tener buenos chismes. Suele tener muy buenos chismes, ¿ya? Eso ya lo había escuchado desde antes. No, claro que no conviene, Baby Drummer. Cuando un golpe de estado nos ha funcionado bien, weón. Ni siquiera vamos a decir el de Velasco, ¿no? Porque el de Velasco, claro, es un golpe de estado que es polarizante al extremo. Pero también es polarizante que se me acabó el agüita. Ahorita vengo, voy a traer mi agüita.
Ok, hoy chucha me huevé de intro. Perdón, me huevé de intro. Ahora sí. Fue a recargar mi cantimplora. Sí, lo que pasa es que cuando hablo, la garganta se me seca. No, no me han enfriado, acá estoy, acá estoy. Y le cayó la dircote, dice. No, he ido a llenar mi botella de agua. Mi botella de agua que me regaló Yuyu, de osito renegón, porque yo dice que soy un oso renegón. Y es cierto, y es cierto, y es cierto. Soy un oso renegón. ¿Qué es brutalidad por yapes? Ya, hagan sus preguntas. Ya creo que dije lo que tenía que decir, demoré una hora. Hagan sus preguntas, carajo, a ver. ¿Qué dice? ¿Se puede decir que el peor partido político de la historia es Fuerza Popular? Lo que pasa es que yo tengo la hipótesis, una hipótesis bien personal ya, de que Fuerza Popular tiene etapas como partido, ¿no? Tiene etapas como partido. Entonces habría que ver si esto encaja dentro de esta... Aparte, a ver, no es Fuerza Popular en sí misma. Puta, acá me siento asqueroso, weón, estoy defendiendo Fuerza Popular. Me parece que es la alianza, es el pacto. Y eso, la política es el arte, pues, de generar alianzas, dar soluciones, ¿no? Pero en pro del país, pe carajo. En pro del país, no en pro de tus huevadas, pues. Entonces me parece que más que Fuerza Popular es el pacto como tal. El pacto que se hizo entre estos partidos que son nauseabundos, pues. Entonces yo por eso que ahí vería algo más amalgamado, sería el término. A mí lo que no me gusta es cuando culpan a Fuerza Popular de todo, desvían la atención a ellos y creen que cualquier opuesto podría ser El Salvador. Ya, es que de ahí viene también el otro asunto. De ahí viene los que han escalado con ese discurso. Que, a ver, quise, no me necesito Fuerza Popular. No, yo no estoy diciendo lo contrario, pero yo creo que la respuesta más completa sería Fuerza Popular y la alianza, y el pacto en general. Porque, a ver, si tú desapareces, digamos, mañana te encuentras, no sé, pues, ¿no? La piedra filosofal y pides un deseo, ¿no? Y dices, a ver, que desaparezca Fuerza Popular. O sea, se va, se desaparece, pero al final vas a encontrar otra cabeza de la hidra que va a terminar haciendo esa función, ¿no? Por otro lado, a estas alturas, pienso yo, creo yo, que no hay salvador como tal. No existe un salvador como tal, ¿no? No veo, al menos no ahora, ¿no? Algo como tal, ¿no? El problema es que, por ejemplo, una coalición de centro quizá pegue en Lima, pero en regiones no. Porque usualmente estos partidos de centro suelen estar muy vinculados a una élite, ya sea pues intelectual, política limeña, ¿no? Y el conocimiento regional es pues mínimo, ¿no? Miren el caso de los Purples. ¿Sí? A ver, dice, recordamos que en el 2020 se aprobó la ley 30012 a insistencia del Congreso, prohíbe dictar detención, prisión preventiva, policía que causa lesiones. Por eso justamente lo que decía, querida Natalie. El chongo, con la policía, creo yo, es la impunidad. O sea, si tú me dijeras, a ver, ¿qué es lo que a la gente le imputa de la policía? Al margen de, pucha, no sé, soberbios que actúan como mancha a veces, ¿no? O que te están ya haciendo tus intervenciones sospechosas en la pista cerca de la Navidad, ¿no? Yo creo que a la gente lo que le jode es la impunidad, ¿no? Saberse impunes. Y eso es algo que es frustrante. Eso es algo que es frustrante, ¿no? Tafur dice que la segunda vuelta de los 26 será entre izquierdas, una más extrema que la otra. No, ni cagando. Yo no creo eso. Yo no creo eso para nada. No, ni cagando. ¿Quién? O sea,
Lo que pasa es que también Tafur proviene de esta élite, no sé si es política, cultural, limeño, blanca, ¿no? Que claro, que cualquier cosa que es como cateriano, ya, es como el tío Pilón, ¿no? Hasta que todo lo que ve es comunismo, ¿no? En su cabeza él es Churchill, ¿no? En su cabeza él está dando el sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero su visión es bien obtusa, por ejemplo. Y eso yo noto es algo que sucede mucho con periodistas que se afirman, pues, liberales o de centro, ¿no? Puta, al menos los más rescatables, ¿no? Porque de ahí hay la lacra, weón. Esa sí, esa es otra huevada ya. ¿Necesitamos una reforma de la policía de las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Por quién vamos a votar? Esa es la chamba de cada uno. Lo que yo sí les puedo decir por qué no vamos a votar. Por la gente de ahorita. ¿Por qué vamos a votar? Esa es chamba ya de uno mismo comenzar a informarse con respecto a los partidos que van a estar dentro del balotaje. Yo no le tengo mucha fe, la verdad. Tampoco. Necesitamos una misión extranjera. Eso de misión extranjera también hay que tener mucho cuidado, weón. Cuando un país extranjero interviene la soberanía de otro país, hay conflictos de intereses. No sé si será una de las mejores ideas, ¿no? No lo creo. ¿Cómo serán los libros de historia del Perú de acá de 100 años? Mira, nuestro periodo que estamos teniendo presidentes como metralletas es un periodo relativamente parecido a la anarquía militar, ¿ya? Donde también hubo una cantidad de presidentes, pero así al tejimaneje. Pero hay que entender algo, que la anarquía militar, ¿por qué la gente está desesperada por ser presidente? ¿No? ¿Por qué hay tanto poder en juego ahí? Porque había el guano, pues. Porque el guano, tras la muerte de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi, el guano se convierte pues en la gallina de los huevos de oro. De noche a la mañana, puta, la caca valió como mierda. Entonces, con el botín lleno, la gente pues o sea, los militares se sacaron la suxa, ¿no? Y dijeron, oye, que es un buen momento para gobernar el país, ¿no? ¿Cuántos presidentes fueron? ¿8? ¿10? 8, no me acuerdo ahorita, se me ha ido, pero sí son más o menos esa cantidad. ¿Cómo acabó la anarquía militar? Porque quizás por ahí van a preguntar, ya tío Merlín, si es parecido, entonces ¿cómo acabó? Puta, la anarquía acabó en una red de clientelismo brutal, ¿eh? Brutal, con Castilla, con Ramón Castilla. Porque Ramón Castilla, lo primero que se preguntó es, ¿qué quiere esta gente? ¿Qué quiere todo esto que quiere ser presidentes? Plata. Listo, agarramos el guano y les damos pues sus ¿cómo se le llama? Les damos pues sus retiros jugosos, ¿no? O les pagamos para que no jodan, tanta cosa, ¿no? Entonces la paz castillista es una paz obtenida con los recursos del guano. Que a muchos no les gusta, ¿eh? No les gusta aceptar eso. Muchos dicen, no, que él fue pragmático. Puta, si me das la plata del Estado y yo con eso voy a comprar rivales, también me gustaría que me llames pragmático y no otra cosa, ¿no? Pero hay viudas de Castilla hasta ahora, ¿eh? Hay viudas de Castilla hasta ahora, ¿no? Así que puta, que para ellos Castilla fue el hombre, ¿no? Para eso está la historia. Y para eso están historiadores calificados, no fanboys de Castilla. Para eso hay historiadores calificados que escriben sobre ese tema. Pero ¿sabes qué es cuál es el chongo ahora? Yo ya hablé acerca de Castilla en un video, puedes verlo, de paso lo monetizas. A ver, tío Castillista. A ver, el chongo es qué quieren los de ahora, ¿no? A ver, quieren eternizarse. Sí, ya sacaron esta huevada del Senado y ahora vamos a tener un círculo como estómago de chivo, ¿no? Con 2 cámaras. ¿Quieren poder? ¿Quieren plata? Quizá quieren plata, a lo mejor, ¿no?
Con la plata del puerto de Chancay. Pero el puerto de Chancay no es ni de cerca, pues, lo que representa o lo que representó el guano. Pues, o sea, no es ni de cerca eso, ¿no? O sea, el puerto de Chancay lo estamos viendo todavía salir por la cuca recién de la madre, ¿no? No ha dado ni su primer paso. Entonces, no lo veo por ese lado, ¿no? Es como que ahorita está la gallina de los huevos de oro, que es el Estado. Lo que Carl McEvoy dice, ¿no? Que es un Estado, ¿cómo le llama ella? Tiene un término bien bonito. El Estado como botín, ¿no? Se ve al Estado como botín. Así es. ¿Qué dice? Pero el buen librero insulta a Castillo de la otra basada. Pero dile a él, Pefran, ¿a mí qué me dice? Yo soy su vieja, ¿qué cosa? Weón? Dile a él. A mí, Castillo me parece un presidente más del primer militarismo. Un presidente de la usanza. Que claro, se le rescata históricamente mucho por haber hecho la paz después de la época anárquica. Pero mi visión personal es la de un militar común de la época. Esa es mi versión personal, ya, antes que digas, no, ya, si tú quieres ahí, no sé, pues, no, lávalo. Puta, dices, no, pero en mi colegio se llamaba así, Ramón Castilla, 3042, no, ya, ese es tu chongo, ya. Pero mi visión personal es esa. Estado prebendario. También le dice, yo le escuché también estado como botín a la Doc McEvoy. Con Basadre sí me parece un historiador interesante, un historiador muy polifacético, pero si yo te dijera en cuestiones de ensayística y artículos de opinión, puta, yo me quedo con Macera, con Pablo Macera. Para mí Macera es, mira, aunque se haya vuelto fujimorista al final de su vida, ¿ya? Puta, se la perdono, lo Macera. Para mí Macera es el hombre. Es el historiador, o es al menos uno de los grandes del siglo XX, de la historia de historiadores del siglo XX. Sus artículos son muy buenos. Hace poco se publicó en la Ricardo Palma justamente sus artículos reunidos. Muy bueno. No me intentes con Yuval. No, pero Yuval no dice nada de Perú. ¿Ha dicho algo sobre Perú Yuval una vez? Que no recuerdo, ¿no? Además ahorita Yuval está agarrando mucho el tema de la IA. No lo bloquees a ser pubertario, soy. Ese pata es chévere, me cae bien. Aparte que es de los alts. De los alts. ¿Cómo se debe leer la historia del pie de la letra? No hay historia del pie de la letra. Primero tienes que saber, conocer metodología, los fundamentos, las bases de la historia. De ahí ya te puedes zampar al otro. A un tema como tal. Y empezar la conferencia. A ver, mi curioso, pásame 8 y 20, dice. No, ¿qué 8 y 20, weón? Son 9 y 20. O sea, externa, dice. No, me por guardar el externa, papi, no externa. Aquí andamos ragueando, dice. Ahorita a Castilla. Y después a Cherique. 8 y 20, pero en México, dice. ¿Cuál es el mejor que le decía Pablo Mancera? Trabajo de historia. ¿Existió estados anárquicos? Que es un oxímoron, weón. Los anarcos no. Oye, abro y me sale Moya, weón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mensaje de la nación? Curioso, pásame el link, ¿ya? Ni bien inicia el mensaje de la nación, me la pasas, por favor. Ya, ni bien. ¿Con quién te quedas? ¿Con Castillo? ¿Por qué tendría que elegir entre los dos, para empezar? A ver, dame una justificación. ¿Por qué? ¿Por qué entre los dos? Justifícame por qué entre los dos. Como te digo, no sé, ¿tú qué prefieres? ¿Una chirimoya y un pepino? No sé, ¿no? Todavía no inicia, dice. A ver, vamos a ver. Para la risa, dice. Hagan sus preguntas, carajo, porque ya no sé qué chucha hacer. Y tengo que cumplir con mi tiempo. Esto es como Kiko, ¿no? En la casa de Herrero, cuchillo de palo. Macera como historiador no se da cuenta cuando el régimen es el final de sus días y se mete solo para quemarse. Puta, es que hay tantas historias, huevón, sobre el final de Macera, huevón. Oye, banea a los pubertarios, soy coche tuyo. Papi, te banea a ti, carajo. Oye, pásame por el WhatsApp, pásame curioso, el link de eso. San Marcos se pronunció en contra de las declaraciones del ministro. Claro, pues, ¿cómo vas a meter a San Marcos dentro de esa manera tan
¿cómo se dice? Tan gratuita, ¿no? Aquí dice, tío Merlin, ¿opinas igual que Hot Walker, que dice que el gobierno de Velasco fue un desastre para el país? Lo que pasa es que el gobierno de Velasco solamente le linchan por el tema económico, y con justa razón hasta cierto punto, ¿ya? Pero hay otros elementos que no lo ven, y no lo ven porque no quieren ver, porque no les conviene ver. Ay, ya me lo envió Paul ya, curioso, basura. Y estoy con sancuchito. Sí. No hablemos de Macera, hasta no encuentro su libro Las Furias y las Penas. Oye, pero Las Furias y las Penas es recontra tranca de encontrar, weón. Es bien tranca de encontrar. Yo lo encontré sufriendo, así ajustando el chicoma. A ver, tío Merlín dice, ¿por dónde hago preguntas largas? Ni cagando mando 50 sones superchat. No, pues, pero envía tus 20 luquitas ahí, sobrado y sale. Thank you. Merlín. Recomienda libros de introducción a la historiografía que nunca en tus streams. Taller de Historia de Editorial Edaza es un libro que me ha sorprendido bastante. Y el otro, bueno, ya conocerás supongo a Marc Bloch, Lucien Febvre, Edward Carr, que son los clásicos de la teoría de la historia, ¿ya? Pero si te hablara de los modernos, Taller de Historia es uno que me ha gustado bastante. Bricolaje y edición de la historia de Heraclio Bonilla también me gustó mucho. Eso también es relativamente reciente. Si yo dictara una cátedra de introducción a la historia en alguna universidad, yo dejaría esos dos libros. Serían mis libros de separata para primer ciclo. Thank you, baby. Ah, sumar el pero. Oye, peruano, deja de spamear, tío. ¿Qué dice, tío mío? Déjate de ser humilde. Mano, tengo que sostener con algo la chingana, weón. ¿Tú crees que de likes y aplausos nomás se vive? A ver, dice Merlin, ¿cuál es el presidente más interesante de estudiar en tu opinión? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. De hecho, has hecho una mejor pregunta que la que hace mucha gente sobre ese tema. Porque la pregunta más cojuda que hacen es, ¿cuál es el mejor presidente? ¿Cuál es el peor presidente? Ya, es una muy buena pregunta. El más interesante, a mi juicio, es Velasco. Ojo, interesante. ¿Por qué? Primero porque hace dos reformas estructurales. La reforma agraria y la reforma educativa. Segundo, porque es el presidente con el que vas a ver a la oligarquía siendo modificada en su rol tradicional hasta niveles impensables. Tercero, porque Velasco siempre lo acusan de comunista, ¿no? De izquierdista, comunista. Cuando Velasco correteó a la izquierda, Velasco tuvo una actitud autoritaria, y eso es cierto, ¿ah? Eso es cierto. Proyectar la Revolución y la Tierra, estudiante de secundaria, me trajo algunas críticas. ¿Cómo podrías trabajar esos temas sin los padres de cristal? Le dice, está bien, yo te apoyo. Está muy bien que se haya proyectado. ¿Por qué? Porque siempre cuando se habla de reforma, solo se habla del lado económico. Y se han quedado con esa idea. Y un acontecimiento histórico no es solo económico. Es todo un proceso. En la Revolución y la Tierra abordan un proceso político y social, que es otra de las caras. Pero la gente, como tiene un chisito en la cabeza, no entiende. Los padres peor todavía, se reproducen encima, estos desgraciados. ¿Por qué fracasó la reforma agraria? Porque finalmente el Estado velasquista lo que hizo fue tratar al campesino. A ver, para empezar, la reforma agraria fue un intento de capitalismo de Estado. ¿Ya? No es que, ojo, esta es una de las cosas que hace que muchos cojudos dicen y ni siquiera saben lo que dicen. La reforma agraria no fue necesariamente la entrega de las tierras a la gente. No es que Velasco dijo, oye, quédate con la chacra y listo, eres feliz. No, el Estado intentó gestionar esas tierras. Claro, ya el dueño ya no era el gamonal o el hacendador, el dueño era el Estado. El problema terminó siendo de que en muchos casos el mismo régimen velasquista no conocía 100% al campesinado y comenzó a tener prácticas muy similares a las que tenían los hacendados con los campesinos. A ver, ya no eran maltratos físicos ni psicológicos, pero sí era desidio, racismo en algunos casos, trámites interminables, ¿no? Y posteriormente, cuando Velasco se va del poder, los siguientes gobiernos tampoco hicieron mucha cosa para mantenerlos.
las cooperativas y las SAIs finalmente se terminaron yendo al carajo. Algunas más rápido que otras, porque hay otras que sí duraron un tiempito, ¿ya? Lo que sí es innegable es que de alguna u otra manera esa reforma terminó generando, quizás olimando un poquito la brecha social. Ahora, cuando dicen, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Porque Velasco no era socialista, ni tampoco era comunista. Velasco tenía una visión nacionalista del Perú. Claro, muy a su modo, muy militar, muy vertical. Pero tuvo esa idea. No se ejecutó bien. Bueno, ¿qué reforma agraria se hace pues en menos de 10 años? Que ni siquiera duró ese tiempo. Y aparte el que vino después fue pues terrible. Entonces hay que verlo en contexto. En contexto. Velasco era zurdo, dice. ¿Qué es un zurdo? ¿Qué hace un zurdo deportando zurdos? Dime. A ver, ¿qué hace? Ya verás que es un zurdo, es un comunista. ¿Qué hace un zurdo deportando zurdos? A ver. ¿Qué es entonces? Derecha. Tampoco era derecha. Tampoco era derecha. Izquierda, no. Velasco no era un sujeto, vamos a decirlo así, folclórico, ¿ah? No era un sujeto así que le gustara Se me confundí, dice cojudo. No era un tipo que le gustara la cultura andina, popular. No era un Arguedas. No era un Arguedas. Velasco era un criollo, piurano. Le gustaba su música criollona, marineras, no me equivoco. No era un tipo, vamos a decir así, pegado, ¿no? A la figura del Ande. Aparte, también hay que tener otro detalle. Velasco hace el golpe de estado. Claro, se toma la excusa esto de la Breve Pariñas, ¿no? Pero hay quien también cree que el golpe de estado de Velasco se hace para evitar que el APRA entre al poder. Hay esa idea, también está allí, ¿no? ¿Ya empezó la conferencia? Está man, hay que respondiendo más. ¿Empezó o no empezó? ¡Hablen, carajo! Después la excusa más estúpida que siempre escucho es que por Velasco nace Sendero Luminoso. Esa sí es la versión más estúpida que escuché en mi vida. De hecho, si es que a algo se le puede reconocer, ¿no?, la fallida reforma agraria, es que justamente fue una válvula de escape para que Sendero no termine de incendiar la pradera. Porque la lógica cojuda es como Velasco impulsó la izquierda se volvió senderista. Y hicieron la revolución y metieron muchos senderistas. Dar tierras, o bueno, las cooperativas que después se desintegran y los campesinos se quedan con las tierras, con eso ya le diste. ¿Qué dice en TV Perú? Concha, pero no sale nada, tío, no me sale nada. A ver, Paul me mandó el link, pero... Uy, hasta TV Perú es lento, weón. A ver, está acá. Uy, prende tu tele, dice. En YouTube no sale nada, papi, no, lo siento. A ver, vamos a parar la renegada un rato, ¿ya? Ya me lo vio Paul, acá en Latina, dice ya. Vamos a ver. La decisión del gobierno es seguir firme en la lucha contra la criminalidad, contra la pobreza y especialmente con los objetivos que el presidente de la República se ha trazado, que es presentar a un país con estabilidad económica y política frente al reto de realizar unas elecciones generales de una manera pacífica, moderada, plural, respetuosa de las ideas de los adversarios. En ese contexto es que hemos tenido que enfrentar una primera investigación a profundidad sobre los hechos ocurridos en la segunda mitad, si se quiere, de la noche, porque la primera fue de enfrentamientos entre grupos que vinieron a ejercer sí, Floro hasta ahora. La policía haciendo uso legítimo de la fuerza. Pero casi acerca de la medianoche es que se produce el lamentable... Carajo, ya habla de una vez, Evil Cocolizo. Una persona que había venido a protestar, a manifestar,
manifestarse, pero Se Vigampe hablando de política. muerta de un balazo. Y nuestra preocupación durante todo el día ha sido prácticamente presionar al señor ministro del Interior y a través de él ejercer una presión para una investigación pronta, minuciosa, detallada, porque nosotros sí creemos en los derechos humanos, Pisticoncha su madre. en la dignidad de la persona humana por encima de cualquier tendencia. Creo en los derechos humanos, cojudo. Apoyando la mitad, el huevón. Y todos sentimos el dolor de su familia, de la pequeña Claro, con Tupac Amaru muchos derechos humanos tuvieron. huérfana, y la verdad que lo lamentamos profundamente. El ministro de Interior tuvo la diligencia de dedicar el día a tratar de encontrar a los responsables, a dar una explicación, a encontrar una explicación de esto que se haya producido, a pesar de las disposiciones clarísimas que se habían dado de que la policía que iba a enfrentar, que iba a tratar de neutralizar la protesta violenta, no podía portar armas de fuego. Por tanto, en un inicio nos pareció inverosímil que haya podido ser un policía, porque la orden... ¡Oh! Inverosímil. Pero el ministro le va a dar la explicación que él encontró en virtud a la rápida... Weón, lo han visto, lo han grabado. Que realizó. Han visto las cámaras, lo ha visto testimonio, weón. Señor Premier, para informar a todos los ciudadanos y a nuestro querido Perú. Tiburcio, maldito, tienes que ser calvo. Nos aunamos a toda la familia en nombre del gobierno, del Ministerio del Interior, por el sensible fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. La verdad, estamos de luto, porque la policía, de acuerdo a las disposiciones que se dio, como bien lo manifestó el Premier, ha tenido que salir a realizar un trabajo de acompañamiento sin el uso de arma de fuego. Es por ello que en su momento, a través de los medios que salían que el grupo Terna había participado y había disparado, ellos no estaban en el proceso Estoy en altavoz hoy. del plan de operaciones. Hoy también en el Congreso informé que hemos tenido un personal de intervenciones en caso de flagrancia delictiva, que se les dio la responsabilidad a la Dirección de Investigación Criminal por ser una unidad de alta performance, una unidad siempre que viene realizando las investigaciones de alto nivel. Oye, apúrate, carajo, las Hemos medidas. realizado todo ese planeamiento, pero el día de ayer, a través de las horas que pasaban, se presentó este evento. ¿Qué fue con Un Julio evento Pro? definitivamente aislado a todo el planeamiento que se hizo, con un planeamiento de acompañamiento, de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, velar por su integridad. Bien lo decíamos, marchen sí, pero sin violencia, protesten sí, pero sin atentar contra la propiedad pública y privada, que la Policía Nacional los iba a acompañar. Pero el contexto que pasó ha sido más o menos por la altura de la Plaza Francia, según los reportes. Entonces, inmediatamente, es por ello que el día de hoy afirmé también, aquí, si hay responsabilidad de la parte civil, de la parte de la policía, estableceremos las responsabilidades que el caso merita. Es así que se ha dispuesto a todos los equipos, A ver. tanto de inteligencia, de investigación, a proceder a la identificación. Entonces, por la tarde, al terminar mi proceso de presentación en la representación nacional del Congreso, tomé conocimiento por intermedio del comandante general que habían identificado a un suboficial que había hecho uso de su arma de fuego, perteneciente a la DIRINCRI, de la unidad de secuestros. Entonces se ha procedido de inmediato a realizar las diligencias investigatorias
y se ha procedido a comunicar la detención Oh, me voy. y se está llevando a cabo el proceso con la conducción del Ministerio Público. Entonces aquí vamos a tomar medidas que tienen que quedar bien entendidas. Carajo, pero qué medidas, cojudo, habla, oye. Nuestra Policía Nacional. Aquí cuando las disposiciones Sí se escucha, sube tu volumen. se tienen que cumplir. Entonces se están estableciendo las responsabilidades en los Te apoyo, Misael. también que han tenido comando. Te apoyo totalmente. Porque aquí, si bien es cierto, han salido fuera de la zona de operaciones, porque ya todo entendíamos que estaba en la parte final. No, Pajerino va a renunciar. No va a renunciar. Entonces, aquí esperemos todo este proceso de investigación. No quisiera adelantar juicios, porque No quisiera adelantar juicios, cojudo. ¿Qué es lo que ha dicho de los sanmarquinos? lo que tienen que hacer y también de repente a verse todos los eventos que se han presentado. Eso era lo que quería. Yo no sé qué asesores tienen estos cojudos, ¿ah? conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias. Es significativo y quiero Otra vez el pelado Tiburcio. No, que la policía, no, es el pelado que me de cae mal. acuerdo a las instrucciones impartidas, no ha cometido el error propio de otras épocas. No dijo ni mierda, ¿no? Pretender No dijo ser nada, un espíritu todavía. de cuerpo mal concebido. Está todavía en el capítulo anterior de Yu-Gi-Oh! La democracia y el Estado de Derecho, sino también el prestigio de las instituciones. Pero las instituciones pueden tener elementos que puedan cometer errores. En este sentido, la muerte de un manifestante es un hecho sumamente grave y esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias, desde la posibilidad que No te burles los pelados, dicen, que la vida da vuelta. Yo voy a estar pelado y lo afronto. Mientras tanto me burlo. Defensa propia de ese policía, o haber hecho uso irresponsable de su arma, o quizás intentó hacer un disparo al aire o hizo disparos al aire y hubo un rebote, etcétera. Calla, Todo eso coche. se va a dilucidar. Oye, en el video está así, qué rebote, qué al aire, huevón. Al aire tantos neuronas, cojudo. Como el propio sector. Adicionalmente, hemos también Quitas a un conchudo, huevón. un tema fundamental Rebote, dice. este gobierno, que es el acercamiento a la problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido, vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia, por lo menos, Lima Metropolitana. Pero esto, a diferencia de otras ocasiones, A ver. no puede ser simplemente una declaratoria etérea, subjetiva, que no sirva para el ciudadano común. Tiene que venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces. ¡Ah, la mierda! El presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo a los técnicos, al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso, los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos Toque de para queda declarar otra vez. en emergencia Lima, pero con contenido, con verdad, como hoy se ¿Pagas cuánta plata a tantos ministros, a tantos asesores? Estado de emergencia de nuevo. No cubre a nadie. Aquí nadie va a pretender tomar medidas inconducentes, insustanciales. Por eso es de que se encuentra el señor ministro de Justicia, que también va a ser... ¿Cuánto mierda cobra un ministro, huevón? Para decir, estado de emergencia de nuevo. Buenas noches, señores periodistas. En primer lugar, quiero expresar... Sí, exactamente, que Yetzel. lamentamos profundamente el fallecimiento del manifestante el día de ayer y le damos nuestras condolencias a la familia. Asimismo, nuestra solidaridad con los heridos que se han producido también en la manifestación de ayer. Claro, Corp tiene razón. El estado de emergencia está orientado Se ha aprobado a no permitir la protesta. Yo estoy seguro de eso. la emisión de una resolución ministerial que crea un
trabajo multisectorial que se encargara de una propuesta de decreto de urgencia para brindar un apoyo económico a la familia del fallecido y también a los heridos. Desde la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha garantizado el derecho a defensa tanto de los manifestantes como de las personas que han resultado heridas en la manifestación. Y respecto a la declaratoria del estado de emergencia, efectivamente, como ha señalado nuestro premier, vamos a esperar los informes necesarios para poder... No dicen ni mierda. O sea, es como que lo más inteligente que se nos ocurrió. Estado de emergencia, amigos. Que será anunciada en los próximos días. Gracias. Muy bien. Y por último, el señor ministro de Salud tiene una expresión que realizarles a ustedes, porque él, al igual que algunos de nosotros, se ha acercado al hospital de policía y a otros hospitales para preocuparse. Sí, Mayra, yo también estoy seguro de eso. De los heridos. Estoy seguro. Y esto porque en realidad nos hemos mostrado normalmente como un país muchas veces insensible al dolor humano. Y esto no nos puede ganar, no nos puede vencer. El dolor y las heridas de cada uno de los manifestantes y de cada uno de los policías, para nosotros... Sí, el gobierno no sabe qué hacer. Esa es la traducción. No sabe qué hacer. No tiene ni idea. O no quieren. Y con mayor democracia. Señor ministro. Yo creo que tantas cabezas sí saben algo que hacer, pero no quieren. Yo voto por el no quieren. No es que no saben. Buenas noches, señores periodistas y a toda la ciudadanía. En primer lugar, para manifestar que como Ministerio de Salud estamos comprometidos con la protección y la vida y la salud de todas las personas, respetando el derecho que tienen a la salud y la dignidad como personas. Es por esa razón que voy a proceder a informar los heridos que hemos atendido. Ese toque de queda tiene otro objetivo. Yo también creo lo mismo, Yatset. Totalmente lo mismo. Pacientes civiles, hemos tenido 34 pacientes civiles que fueron... Lo están disfrazando de paquete de medidas. En nuestros diferentes hospitales, Loaiza, 2 de Mayo, Hospital Cayetano Heredia y Casimiro Ulloa. Y en las unidades de las fuerzas policiales, tanto en el Beleguía como en Luis Sáenz, en ambos hospitales, 80 policías. No me sorprendería, Yatset. La magnitud de las lesiones de los pacientes civiles en nuestros hospitales del Ministerio de Salud han sido de leves a moderados. De los 34 pacientes heridos que fueron atendidos en el hospital, fueron dados de alta 32 de los 34. Solamente 2 pacientes están actualmente internados que fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. Uno de ellos por una lesión abdominal, solamente de pared abdominal, no comprometió órganos internos. No se ha identificado que haya sido un proyectil de arma de fuego en ningún momento. Y el otro paciente que ha sido operado el día de hoy en la mañana, un paciente neuroquirúrgico por una lesión traumática en la región parietal derecha con un hematoma por un aparato contundente que ha originado esta lesión. ¿Pero cuál es el aparato contundente? Solamente estos 2 pacientes. No quieren decir, ¿no? Internados en el hospital Loaiza, no quieren decir que... recuperándose de sus intervenciones quirúrgicas y están en constante observación hasta su total recuperación. En el caso de las unidades de las fuerzas policiales, los 80 pacientes que han sido atendidos están con estado delicado, con lesiones, como ya nuestro premier, que también estuvo presente en el hospital de policía, ha descrito, y esperamos su pronta recuperación y rehabilitación para que puedan reincorporarse a la labor que realizan en la sociedad. La persona que ha fallecido, lo cual lamentamos muchísimo este suceso y expresamos también nuestras condolencias a su familia, debemos manifestar que llegó ya en condición de fallecido al hospital. Ay, curioso, jale la cadena, por favor. Cuanto tendría que informarles para que estén ustedes al tanto, y cualquier otra situación
siempre vamos a estar dando la información con toda la transparencia y la honestidad del caso. Muchas gracias. Ya, ¿quién sigue? Gracias, ministro. Reitero de que en las próximas horas se va a proceder a la declaratoria de emergencia de Lima para aprovechar esta medida con todas las medidas que puedan producirse a lo largo de estas horas para procurar de verdad luchar. No mencionan el aparato controlado de Jetset. Ya sabes por qué. No mencionan. Que sufre esta delincuencia común. Imagínate por qué. Que violenta no solamente su salud y su vida, su propiedad, sino su calidad de vida. Y en esto está comprometido el señor presidente y nos ha dado expresas instrucciones de que nuestros equipos técnicos produzcan día y noche todas las medidas que puedan ser adecuadas y las filtremos intersectorialmente para que solamente las mejores medidas, las más efectivas, puedan ser inmediatamente normadas. A continuación, quedo a la espera de las preguntas que ustedes puedan formularme. Gracias, señor Premier. A continuación, los a ver, acá puede estar más o menos algo interesante, las preguntas. Alex Buenaño, de PBO. Puta madre. Señores ministros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La pregunta... Sé imparcial, dice. Para el ministro... Estoy siendo imparcial. Este gobierno es una mierda. Estoy siendo muy imparcial, de verdad, y muy educado. Las investigaciones que se han realizado justamente ahora debido a este lamentable deceso, quisiéramos que nos pueda brindar más información de cómo se van a dar estos procesos, porque usted mismo lo ha dicho, acá ha existido comando y una orden que no ha sido acatada, que era la que este personal, algunos de ellos camuflados, pues de repente no participen, y más aún con armas de fuego. Van a caer cabezas en la PNP y rápido usted estaría también poniendo su cargo a disposición si es que las investigaciones y lo que se va descubriendo la merita. Gracias, ministro. Oye, Mel, que bien hizo una buena pregunta. Sí, nosotros somos respetuosos del procedimiento sí, es una buena pregunta. Que se tiene que realizar. Yo no quisiera adelantarme a las investigaciones dentro del proceso administrativo, porque ya se ha dispuesto que se realice todo el proceso administrativo y tanto el proceso de las investigaciones que se está haciendo. Entonces, vamos a respetar y esperar los resultados finales de esta investigación para poder establecer las responsabilidades que el caso amerita. Bueno, respuesta genérica. En su momento, ya la unidad responsable administrativamente adoptará las medidas necesarias. No puedo adelantarme cuáles van a ser las medidas. Muy posible que al momento puedan ser separados de su cargo hasta donde duren las investigaciones. Eso lo determinará la unidad administrativa que viene haciendo las investigaciones. Ojo que Arriola había mencionado que iba a ser una de tajo, ¿eh? Toda la cadena de mando. Premier, ministros, muy buenas noches. Estamos en vivo para Exitosa. Por favor, a ver, Exitosa, vamos a ver qué es. ¿En qué va a consistir la declaratoria de emergencia? Se habla de un toque de queda. Que nos eso dijo. No es una medida que va a resultar siendo más de lo mismo, porque ya anteriormente otros distritos de Lima Metropolitana han sido declarados en emergencia y el mismo ministro del Interior han señalado que no han dado los resultados que se esperan. Otra de las preguntas también, por favor, si me pudieran responder, es en relación a esta denuncia que ha presentado la congresista Sigrid Bazán. Una denuncia tanto para el presidente José Gerí como también para usted como premier, al ministro del Interior, en relación a la muerte justamente de este manifestante. ¿Ustedes van a asumir esta responsabilidad política? Y si nos puede detallar qué acciones estaban tomando estos policías que estaban de civiles y que hemos visto en varios videos difundidos que han detenido a las personas y que también han efectuado este disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz. Muchas gracias. A ver. En principio, si hay una denuncia de la congresista, esto se debe dilucidar en una investigación, lo cual es parte de su derecho, pero dificulto yo de que por tratarse, creo yo, de la primera vez que un gobierno realmente hace una investigación, identifica a la persona que dispara,
se establece de manera documental que no existió órdenes de disparo ni de portar armas, sino al contrario, puede justificarse más allá de un tema eminentemente político, de aprovechamiento de una circunstancia lamentable. Y eso puede tener una explicación considerando de quién viene la denuncia. El problema principal aquí es que la declaratoria de emergencia no puede, como ya lo expresé, no puede resultar más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Pero ¿cómo pueden decir eso si ni siquiera tienen ni idea de qué van a hacer, weón? Hasta ahora. Por eso es que estamos trabajando estos días, vamos a trabajar para que tenga un contenido, un paquete de medidas concretas. Las vamos a anunciar en las próximas horas para que todos ustedes puedan revisarlas y allí sí discutir cada una de estas medidas y vamos a ver los resultados. ¿Qué garantía tenemos? A ver. De que este gobierno está tratando de hacer bien las cosas. Oh. Porque es un gobierno de transición. Es un gobierno que no tiene... La garantía es que el gobierno está tratando de hacer bien las cosas. Garantía. Con ese equipo terruqueador que tienen ahí en el gabinete ministerial. No tiene definición ideológica, ese pelado hispanista de mierda. Lugares a tratar de aportar a la sociedad en un momento dedicado del país. Por tanto, la mejor garantía que pueda tener la ciudadanía y el periodismo, que es un intermediario poderoso, es precisamente el prestigio que estamos poniendo en juego. Aquí hemos venido a servir al país y la intención no es trabajar garantía cuando te metió yo de un partido o de una candidatura. Aquí estamos trabajando por el país, por la sociedad y por cada uno de los ciudadanos que les aflige la criminalidad. ¿Qué dijo? No se ha contemplado como una medida el toque de queda. No la descarto, pero puta madre, tendría que demostrarse a cargo del técnico que la proponga cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad muchas veces no emplea ya en Lima la nocturnidad, por ejemplo, que era propio, de acuerdo a la criminología, era propio de los delincuentes más avesados. Hoy en día la delincuencia desarrolla sus actividades a plena luz del día porque enfrenta posiblemente una administración de justicia también con errores que no la intimida. Y ese es uno de los grandes problemas. Los delincuentes violentos no se ven intimidados por la posibilidad de ser procesados o condenados. Sacuda el igual que se haga. Continuamos con Juan Carlos Portilla de Latina. Ministro, ¿cómo le va? Para el ministro de Salud, un caso puntual. Se trata de una niña de 11 años, Amaya Durán, que fue impactada con una bomba lacrimógena en el pecho. Usted ya ha anunciado que va a haber, entiendo, apoyo económico para las víctimas, bueno, del joven asesinado, pero también para las personas que han podido ser afectadas. Joven asesinado, buen término. Esta niña de 11 años que fue impactada por una bomba lacrimógena durante las protestas fue en el cruce de la avenida Bancay con la avenida Ucayali, mientras acompañaba a su madre, y la niña pues lamentablemente cayó al suelo golpeándose de la cabeza y fue trasladada grave al hospital de policía. Queríamos, de repente, sabemos que es un tema puntual, pero de repente si usted pudiera requerir más información y brindar el apoyo en este caso. Gracias, ministro. No, a usted las gracias, señor periodista, por esta pregunta, porque me permite manifestar de que la atención a todos los pacientes las está asumiendo el Seguro Integral de Salud de manera absolutamente gratuita. Ya. No solamente nos estamos limitando a la atención de los pacientes, sino también de este caso de esta niña y de los familiares, porque nosotros entendemos perfectamente que el paciente no es solo un paciente, es un paciente y su realidad, su entorno social, y su entorno social más cercano es la familia. Por eso es que se ha dispuesto de que este acompañamiento también a los familiares de los heridos. Muchas gracias, señor periodista, por esta información brindada. Seguimos con Jocelyn Gutiérrez de La República.
Buenas noches, del diario La República. Para el primer ministro Ernesto Álvarez, preguntarle si considera que el presidente faltó a la verdad cuando dijo que no hubo represión en la Plaza Francia. ¡Ajá! Es un hecho probado, de acuerdo a lo establecido por la policía, de que en Plaza Francia no hubo un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales, la fuerza de asalto, premunida de cascos y escudos. Lo que sucede en Plaza Francia, y es materia de investigación, es esencialmente una persecución. Está por establecerse si de policías a algunos manifestantes violentos o si estos manifestantes violentos perseguían en realidad a un grupo de 2 policías. Hoy estaban en retirada, pelado. El presidente no ha faltado a la verdad. El presidente lo que ha dicho, y es cierto, a que Plaza Francia no formó parte de los núcleos donde se enfrentó esas calles. Abogados, carajo, por eso me llegan. Entre manifestantes y policías. Fue Plaza Francia una de las zonas donde hubo escape tanto de algunas personas que huían de la violencia como de algunas unidades policiales, incluso particulares, que transitaban en esa zona y se vieron afectados. Fue el pelota de las Termópilas. Por tanto, el presidente no ha faltado a la verdad y hasta ahora, y eso le consta a todos ustedes, señores periodistas, el presidente es una de las personas que de una manera sincera se ha comprometido con la verdad y con tratar de hacer las cosas de una manera correcta y decente. Última pregunta, Candy Quispe de ATV. A ver. ¿Cómo está? Buenas noches, Premier. Una consulta, ¿se tiene ya fecha del inicio del estado de emergencia? Congresistas como Patricia Chirinos han solicitado medidas excepcionales como incluso el toque de queda o la prohibición de motocicletas. ¿Se está evaluando esas dos posibilidades para que este toque de queda, este estado de emergencia sea diferente a los... Pero eso ya preguntaron, pues, carajo. Del Interior, ¿qué le podría decir a la ciudadanía, ministro, respecto a las contradicciones? Porque horas antes usted mismo manifestó que la policía haya participado en el disparo a este manifestante que lamentablemente ha perdido la vida. Incluso dijo que ningún policía se encontraba en las inmediaciones de Plaza Francia cuando ya el comandante general de la policía ha dicho que se estaba realizando labores estratégicas por parte de miembros de la DIRINCRI. Y también se ha podido conversar con este policía que ha disparado a este manifestante. ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál ha sido, o algún miembro de la policía ha podido hablar con él? ¿Cuál ha sido el motivo por el que llega a disparar a este joven? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, cabe decir de que se están analizando todas las posibilidades. El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, ya son recurrentes, son medidas recurrentes que en algunos momentos se ha establecido, pero que por la especificidad de la criminalidad violenta no siempre han logrado un resultado efectivo, real. Recuerden ustedes que toda medida que limita libertad debe tener proporcionalidad y racionalidad. O sea, no es cuestión de limitar las libertades, limitar los derechos fundamentales sin una razón real probada. Por eso es de que vamos a tomarnos algunas horas en revisar va a haber toque de queda. Guarden graba culo loco, va a haber toque de queda. Estoy seguro. Como repito, pero tengo la bola 8. ¿Cuál es la pregunta ahí? Tiene que constituir una medida efectiva en beneficio de los ciudadanos. Con relación a lo que menciona la periodista, que en algún momento yo haya dicho que en Plaza Francia no había policías. Yo lo manifesté que en Plaza Francia no ha sido el punto de concentración. Ya empiezan con sus huevadas, ya. El punto de concentración ha sido la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo y el Paseo de las Aguas, o Paseo de Colón que está al costado. Entonces,
Definitivamente les hago hasta el fondo, no ha habido los policías de UCE que nosotros hemos previsto para el acompañamiento y brindarles la seguridad a los ciudadanos durante sus desplazamientos. Ahora, en relación, si hemos conversado con el efectivo policial, como está en un proceso de investigación, nosotros somos respetuosos de ingresar a un espacio porque se están realizando las diligencias investigativas que del caso amerita. Ya en su oportunidad se informará de los resultados de la investigación y se determinará las responsabilidades del caso. Ni siquiera es buena labia, Astrid. Y se les Buena labia no generaría el malestar. Muchas gracias. Deslumbraría. Quisiera finalizar esta poliza. Conferencia de prensa agradeciéndoles a todos ustedes, reiterando dos conceptos claves. Este no es un gobierno que defienda una ideología, un programa, una doctrina y que quiera imponerla a la sociedad. Este es un gobierno en el cual cada uno de los ministros venimos a aportar. Y lo único que queremos en realidad es trabajar en pro de los ciudadanos, atacando a la criminalidad, lograr estabilidad económica y política y realizar, Dios mediante, unas elecciones provistas de imparcialidad, provistas de las libertades y que garantice de que el que tenga la mayoría de los ciudadanos pueda gobernar en el próximo quinquenio. Por tanto, hay que tener cuidado con tratar de reemplazar la voluntad popular que se va a expresar ahorita, en abril, en primera vuelta. Ahorita no, el sábado, weón. Reemplazarla con la fuerza y la violencia en las calles, que es básicamente minoritaria, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. El grito, la manifestación de la calle, por muy respetable y legítima que sea, no puede reemplazar el proceso electoral donde la gran mayoría de ciudadanos se va a pronunciar sobre qué gobierno y qué tipo de gobiernos y qué políticos... Cojudo, la gran mayoría no quería bicameralidad, se han cagado en eso. ¿Qué chucha habla el viejo pelado este? Ya han sido convocadas. Aquí ya no se trata de que métele suban esas cagadas, curioso, por favor. En alguna entrevista he señalado, en realidad el problema del Perú es que ya se han ido todos muchas veces. No hay clase política. Tenemos que estar aquí profesionales destacados en cada una de las especialidades. Si me aliancista, hijo de puta. Porque en realidad ya no hay clase política y en el fondo, ustedes lo saben, mucha gente no ha aceptado ya la responsabilidad. Mucha gente ha rechazado comprometerse con el país. Porque ¿quién se compromete con el país, a que una congresista los denuncie, ¿quién se comprometió con el las país, manifestaciones, a que se desprestigie el nombre y la trayectoria profesional, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Por tanto, y resumiendo, la convocatoria a la voluntad popular ya se ha efectuado. Estamos simplemente cautelando los intereses de los ciudadanos, de la democracia, para entregarle el gobierno a quien decida el pueblo peruano. A quien decida el Parlamento. Gracias a todos ustedes. La conferencia de prensa ha concluido. Bueno, resumen, amigos. A ver, Merlin GPT. No saben qué hacer. Primero. Segundo. Quien tiene hambre piensa en pan, pues, ¿no? Eso de no tenemos ideología, no tenemos ideología. O sea, es mentira. Esa es mentira. Una plancha de terruqueadores de mierda. Tercero va a haber toque de queda. A ver, vamos a consultar la bola 8. Acá tengo la bola 8. A ver, querida bola 8. Oh, tú que te he traído de los misterios de Eleusis, por favor, dime, ¿van a hacer toque de queda entre estas medidas que dijo el pelado Dickhead? A ver, dijo que no. Está fallando. A ver, fuera de bromas. ¿Qué tal, buen librero? Jeropa, sí, estamos en una lechecracia, no sé. A ver. Ah, Yuyu, ¿estás acá? Yuyu está acá. Lo siento, Yuyu, estoy enojado, A ver, en resumen.
Primero, ha sido la reverenda lavada de manos, ¿ah? O sea, ha sido el resumen como cuando veías tu capítulo de Dragon Ball que duraba 20 minutos y 5 minutos se le pasaban resumiendo el capítulo anterior, ya, algo así. Que, bueno, que pasó así, que vamos a investigar, que esto, que el otro, quemaron un huevo de tiempo. Siguiente, en esta medida de estado de emergencia, ¿qué ya se ha hecho? Que no tiene sentido, que la verdad no tiene sentido. Ya se ha hecho un montón de veces. Se ha intentado en Lima, en regiones, en diversas circunstancias. Ahora, yo creo, y eso yo creo que es algo que no voy a decir la gran novedad, ustedes deben deducirlo, que ese toque de queda es para evitar movilizaciones. Si es que van a declarar toque de queda. O el estado de emergencia está preparando el camino quizá para eso. A lo mejor. Es para evitar movilizaciones. Porque claro, si haces toque de queda, ya tienes excusas para criminalizar, bueno. Tiene sentido. Yo lo veo de ese lado. Dígame mal pensado. Mi opinión. Pienso eso. Tiene ese objetivo. Siguiente. Esto de defender al presidente, ¿no? Desde hacer un CPP ya de eso que ya se te adormece la quijada, ¿no? No. O sea, yo te creo que seas ministro, ya, pero de ahí, pucha, a pensar que tu presidente es Constantino XI, ¿no? Salvando legendariamente Constantinopla de los turcos otomanos, ¿no? No, pues no es eso. ¿Cuál es la solución, J.N. Davis? Es la reestructuración de la policía. Para mí, esa es la primera gran solución. Reforma judicial y reforma de la policía. Eso es prioridad. Pero no se va a hacer. Yo no lo creo. Lo dudo mucho. Porque hay mucha plata en juego. Hay muchos intereses. ¿No? Reforma de la policía y reforma judicial. Vital. Reforma de la policía, porque la policía está con una reputación bajísima. Yo no sé si realmente ya inspira respeto. Yo no lo creo. Yo creo que ya muy poca gente. Habrán buenos policías. Me he encontrado con algunos policías que son chéveres, pero pucha, lamentablemente ya fue. No creo que la ciudadanía tenga el respeto que había anteriormente. ¿No te acuerdas cuando en los años 90 la aspiración del niño era policía, bombero, ¿no? Esta figura heroica de la ciudad. Ahora lo dudo mucho. Ahora lo dudo bastante. Francisco, ¿qué tal? ¿Tú tienes que derogar las leyes pro crimen? Sí. Pero lo que pasa es que, claro, eso correspondería a la segunda fase, ¿no? Una reforma profunda del poder judicial. Que yo también dudo mucho que se haga. Porque muchos de estos ratones que ahorita están en el poder saben que sin los contactos necesarios se van al carajo. Y si hacen una reforma judicial, esos contactos se pierden, pues. Y todo procedería como debería proceder. Lo dudo mucho. Lo dudo demasiado. Entonces, porque de nada te vale hacer tu toque de queda, hacer tus operativos ahí, buscando tal, buscando cual, si es que la manzana podrida está en la propia cesta. ¿Qué es lo peor de pasar? Estallido popular. Que yo hace como 2 años ya lo venía diciendo. Va a llegar. Porque la olla a presión está subiendo. Y es una olla a presión que ahorita está bien polarizada. Porque, claro, yo creo que el gran parteaguas ha sido desmerecer a la gente de provincia cuando vino a reclamar por sus muertos, porque allá sí hubo una masacre. ¿Ya? Que cuando vinieron acá los terruquearon, y como los ultraconservas son demasiado cojudos, ahora piensan que van a cosechar votos allá, como un huevón que fue y lo votaron en posición testudo macedónico.
Por eso es que ahorita no quieren ayudar, pues con justa razón, la verdad, con justa razón, ¿no? Si acá nadie les ha parado bola, si acá nadie les ha dicho, oye, ¿sabes qué? Oye, toma, ¿no? Ahorita están pues resistiendo en su lado, ¿no? Y bueno, ahora otra vez le toca a Lima, ¿no? Bueno, vamos a esperar, pues supongo, ¿qué dirán esta lista de medidas? No creo que salga hoy día, la verdad. Saldrá mañana, o quizá de madrugada, que estos conches madres salgan de madrugada siempre, ¿ah? Sí, curioso. ¿Tú crees que hay histeria colectiva? ¿Por qué? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. En los 200 años de vida republicana ha sido más gobierno militar o civil militar. Militar. Ay, Dios mío. Bueno, habrá que ver qué se viene con respecto a las medidas que van a tomar. Yo apuesto un brazo a que va a haber toque de queda. Estoy seguro. Porque el toque de queda va a criminalizar la salida. Es la salida legal. Por eso me da el pinche los abogados. Es la salida legal, ¿no? A ver, ¿ya no te puedo meter palo? No. Pero en toque de queda sí. Ahí sí puedo proceder, ahí sí te puedo llevar. Porque estás rompiendo la ley. Una ley hecha a su medida. Una ley que protege de legalidad a una institución que ya está con una cifra de aprobación. Por eso la ley, percepción personal, la ley no es la realidad. La realidad es otra cosa. La ley puede ser una interpretación de la realidad. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Hay que revisar. Me sorprende mucho y me ha hecho mucho ruido que no digan con qué objeto han herido al chico que está ahorita con el coma inducido, que ya prácticamente está mimido. O sea, él ya prácticamente tengo entendido, mimido en vida. No te dicen con qué. Dicen objeto contundente. Pero objeto contundente puede ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser un montón de cosas. ¿Cómo será? Vamos a ver. Bueno, de todas maneras voy a estar haciendo stream estos días. Así que... ¿Qué tal, Celia? Gracias, mi amor. Vamos a hacer programa. Voy a hacer programa en estos días. Vamos a ver qué sale. Me imagino que la cosa mañana va a estar fuerte. El sábado. El sábado esto va a ser las Termópilas, weón. Vamos a ver en qué queda. Bueno, amigos, ahora sí. Procedo a hacer la retiración. A lo mejor no les prometo stream más rato si que sale, porque ya me conozco, me voy a dormir. La semana pasada yo le dije que iba a hacer stream, si es que había mensaje de la nación, me quedé jato. Cuídense. Nos vemos mañana probablemente. Sí, nos vemos mañana probablemente. O el sábado después de la marcha. Así que nos vemos. Cuídense. Chau.